Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Derecho para Todas y Todos. Este podcast está hecho por alumnas y alumnos de la Universidad La Salle Pachuca y en él vamos a estar hablando sobre un montón de temas jurídicos de especial relevancia en la conversación tanto académica como social. Mi nombre es Marily Delet y hoy voy a hablar de la llamada Ley Olimpia desde una perspectiva feminista y antipunitivista. O sea, qué es, qué significa, de dónde viene y cuáles son los malentendidos más comunes que hay alrededor de ella. Pues vamos a empezar definiéndola y delimitándola, ¿vale? Porque la verdad es que el nombre mismo da lugar a muchas confusiones. Cuando hablamos de la ley Olimpia no hablamos de una ley específica o de una norma nueva. En realidad nos referimos a una serie de reformas o cambios que se hacen principalmente a los códigos penales locales y a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Estas modificaciones se hacen pues con el objetivo de reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En algunos códigos se han creado nuevos delitos, como el delito contra el acoso sexual, ¿no? Que sanciona las comunicaciones de adultos con menores de 18 años o con personas que tienen algún tipo de discapacidad, en las que pues estos adultos soliciten actos de carácter sexual, ¿no? Esto también se le conoce como grooming. Y el delito contra la intimidad sexual, que abarca tanto la toma de video o fotografías sin consentimiento, así como la difusión no consentida de contenido sexual privado. También en muchos códigos se han modificado los delitos de amenazas y extorsión, ¿no? Para que dentro de ellos se pueda contemplar la difusión de imágenes y videos sexuales privados sin consentimiento. En resumen, lo que ha buscado la ley Olimpia es eso, castigar la violencia sexual, la violencia digital con connotación sexual. Pero exactamente cuándo es que estamos en presencia de esto, o sea, qué conductas podemos clasificar como violencia digital. Bueno, pues es muy fácil. Siempre que se expongan o se difundan o se reproduzcan imágenes o audios o videos con contenido sexual íntimo de una persona sin que ella lo desee o lo consienta y que con ello se dañe la integridad o la dignidad o la vida privada de ella, causando pues daño psicológico o económico o sexual, pues estamos hablando de violencia digital. Es más común que estos actos los cometan hombres y las víctimas sean mujeres, pero eso no quiere decir que no se pueda dar al revés, ¿no? O entre dos hombres o entre dos mujeres, ¿vale? Y bueno, a la ley Olimpia, a los esfuerzos que han hecho varias colectivas feministas por sancionar este tipo de conductas, hay que reconocerles y, claro, celebrarles la visibilización de este tipo de violencia, que es mayoritariamente machista, todo se ha dicho, de la que casi nadie habla o hablaba. Quiero decir, en un mundo como el nuestro, reconocer que compartir contenido sexual íntimo sin consentimiento es violencia, darle nombre a este tipo de abusos es y ha sido un parteaguas para que muchas mujeres vean la violencia sexual a través de medios digitales como lo que es violencia sexual. Eh, y no solo una consecuencia inevitable de sus actos, ¿no? A partir de esto, muchas mujeres han entendido que no es su culpa, sino del agresor. Pero bueno, obviamente no todo es miel sobre hojuelas. La realidad es que en un país donde predomina la impunidad, el engrosamiento de un código penal no sirve de mucho. Y reformar el Código Penal federal sirve todavía menos. Y les voy a explicar por qué. El pasado 29 de abril de este año, que es 2021, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para que éste considere como un delito tomar y distribuir imágenes sexuales sin el consentimiento de las personas. Hasta aquí todo bien, ¿no? Muchas personas lo celebraron como un triunfo feminista. Los titulares, los tweets, las noticias y los comunicados de colectivas feministas celebraron la aprobación de la ley Olimpia a nivel federal pensando que la ley Olimpia se había aprobado
a nivel nacional y que ya era para todo México, con penas estandarizadas para absolutamente todos los estados o cosas similares, ¿no? Pero nada dista más de la realidad. Y ningún medio habló de su letra muerta, de la demagogia o de la victoria meramente simbólica que supuso su aprobación. Es muy importante entender que México es primero una república federal, ¿no? Conformada por 32 estados, pero cada estado, gracias a su autonomía, es libre de legislar y expedir sus propias leyes penales, a excepción de leyes de materia de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delitos electorales y demás asuntos que competen a la ley federal. Los delitos que tienen que ver con la jerarquía sexual o los mal llamados delitos de género, que es como se les conoce, son competencia de los códigos y autoridades locales, no federales, locales. Entonces, la aprobación de la reforma más reciente al Código Penal Federal resulta completamente inoperante y dista mucho de lo que los medios o la población en general cree. La ley Olimpia, en este supuesto federal, solo sería operativa si los delitos sexuales de esta naturaleza se cometieran en el extranjero, por agentes diplomáticos o cónsules, si los cometiera un servidor público federal en el ejercicio de sus funciones, si los actos fueran preparados en el extranjero pero consumados en México, o en algún aeropuerto o barco o avión con la bandera de México, etcétera. Entonces, díganme ustedes de qué manera resultaría operativa la reforma al Código Penal Federal. O sea, fuera de esos supuestos, el Código Penal Federal no tiene competencia y los delitos tienen que ser castigados de acuerdo al lugar donde sucedieron los hechos. Y hasta ahora, son 29 estados en toda la República los que contemplan el delito contra la intimidad sexual en sus códigos penales. Pero lo que yo venía a decirles es que esta reforma tan celebrada y aplaudida no ofrece nada nuevo. Primero, porque la ley ya está contemplada en la mayoría de los estados. Y segundo, porque tampoco ofrece vías alternativas ni previene la violencia sexual digital. O sea, las penas nunca han prevenido los delitos y el engrosamiento de los códigos penales pues tampoco. La vía penal casi nunca es una vía eficaz para obtener justicia, porque pues en México predomina la impunidad. Ninguna iniciativa para erradicar o prevenir las violencias sirve si no está acompañada de políticas públicas o recursos para las asociaciones que las combaten, o protocolos integrales para las fiscalías, ¿no? En cuestión de perspectiva de género y tal. O sea, a mí me parece muy importante hablar de que las reformas de carácter punitivo que abarcan la ley Olimpia son revictimizantes, porque los procesos penales son revictimizantes, son largos y son muy costosos y no contemplan la reparación integral del daño. Además, es necesario probar que la persona que difundió el contenido lo hizo sabiendo que no existía consentimiento. Y esto, ¿quién lo tiene que probar? ¿La víctima o el agresor? ¿No? Igual me pregunto de qué sirve la creación de nuevos delitos cuando hay unos que ya existen para los mismos supuestos. Existen ya, por ejemplo, los delitos como la pornografía infantil, o el acoso sexual, el abuso sexual, la corrupción de menores y otros similares. O sea, combatir la violencia no se trata de regular por regular y hacer caso luego a nuestra vena punitivista, ¿no? Que exige venganza. Valdría la pena explorar otras vías de acceso a la justicia, como la vía civil, por ejemplo, que mediante su figura de daño moral puede permitirnos obtener una indemnización por el daño que nos causó la conducta del agresor. O sea, la sobreregulación en estos casos no es de ninguna ayuda. O sea, todo lo que contempla la ley Olimpia bien podría ser denunciado bajo el delito de abuso sexual, y de ninguna manera el Ministerio Público o la Policía Cibernética deberían
omitir su obligación excusándose en que no existe el delito o en que la conducta no encuadra. No, porque eso es falso. Los servidores públicos tienen la obligación de recibir la denuncia e investigar los hechos con perspectiva de género y de derechos humanos. Esto, o sea, la omisión de las autoridades o la revictimización de las denunciantes no se acaba con la creación de nuevos delitos. O sea, meter o intentar meter a más gente a la cárcel no es la solución al problema ni de la violencia en general, ni de la violencia contra las mujeres. Además, hay muchas mujeres que no quieren o no pueden enfrentarse a un proceso penal. Bueno, muchas personas en general. Pero si el Estado no ofrece otras vías legales o alternas, pues el nivel de impunidad solo va a seguir creciendo y no va a existir ninguna garantía de que el agresor enfrente un proceso de rehabilitación. Y esto quiere decir que va a volver a reincidir y que nunca va a entender que lo que hizo está mal. Y si lo entiende, pues tampoco le va a importar porque al fin y al cabo pues nunca pasa nada, ¿no? Esto se tendría que combatir a través de la prevención. Pero pues bueno, el paquete de reformas de la Ley Olimpia no contempla la prevención de la violencia sexual digital, aunque esta sea obligación del Estado. Lo que quiero decir es que las penas no previenen la comisión de un delito, cualquiera que éste sea. Y si lo que se persigue, en este caso, es acabar con la violencia sexual digital, el Estado tendría que asumir su responsabilidad y no solo limitarse a ampliar el catálogo de delitos como si eso solucionara cualquier problema y no fuera solo un placebo. No, hay que apostarle a la prevención, a la justicia restaurativa, a las políticas públicas interinstitucionales. Hay que entender también que el principal obstáculo es el Ministerio Público y los defensores legales sin perspectiva de género. El principal obstáculo y el primero al que se enfrentan las víctimas también, ¿no? Y sobre todo también hay que hablar de lo revictimizante que es el proceso penal. O sea, ninguna denunciante quiere que se siga viendo su material con contenido sexual. Lo que, en ese caso, lo que una quiere es que desaparezca eso en el menor tiempo posible. Pero pues para comprobar el delito, todos los involucrados y las autoridades necesarias van a tener que seguir viendo ese material. Eso es completamente revictimizante. Y yo sé que no todo el mundo está obligado a entender las competencias y diferencias entre el Código Penal Federal y los códigos locales. O sea, yo sé que no todo el mundo es antipunitivista y que el ánimo de venganza y la sed de escarmiento y justicia punitiva pues a veces nos rebasa. Pero sí es bien importante saber y entender que aumentar penas, crear nuevos delitos y llenar aún más las cárceles no es ninguna victoria y no da ninguna solución a largo plazo. No hay que conformarnos con las migajas o los placebos que el Estado nos da como si fueran un regalo, como si nos estuvieran regalando algo. O sea, hay que visibilizar las violencias y acompañar a las víctimas, ¿no? Y también encontrar vías que vayan más allá del punitivismo rancio que pues muchas veces, como en este caso, no sirven para nada. Pero bueno, esto ha sido Derecho para Todas y Todos. Les agradezco mucho la escucha.